con Dios. Así que recuerde marcar en su Biblia Isaías 56 y comencemos. El Señor ha dicho, practiquen la justicia y ejecuten el derecho. Ya se acerca mi salvación, mi justicia pronto va a manifestarse. Dichosos los que observan fielmente el día de reposo y se mantienen firmes en sus prácticas de no profanarlo. Dichosos los que frenan su mano para no cometer ninguna maldad. Que no diga el extranjero que me sigue, el Señor me apartará totalmente de su pueblo, ni diga tampoco el eunuco, miren, yo soy un árbol seco, porque yo, el Señor, digo a los eunucos que observan mis días de reposo y opten por hacer lo que yo quiero y se aferren a mi pacto. En mi casa, dice, y dentro de los muros de mi ciudad, los haré más famosos que si hubieran tenido hijos e hijas. Les daré un nombre perpetuo que jamás será olvidado. A los hijos de los extranjeros que me sigan y me sirvan y que me amen mi nombre y sean mis siervos, y a todos los que observen el día de reposo y no lo profanen y se aferren a mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte para que se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serían bien recibidos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Todavía habré de reunir con ustedes a otros que estoy por reunir. Palabra de Dios, el Señor a los dispersos de Israel. Ustedes, bestias del campo, y ustedes, fieras del bosque, vengan y devoren. Todos los que vigilan a mi pueblo son ciegos e ignorantes. Todos ellos son como perros mudos que ni ladrar pueden. Siempre somnolientos y echados. Les encanta dormir. Son como perros comilones e insaciables, y quienes los guían no saben entender. Todos ellos van por su propio camino, cada uno va por su lado, buscando su propio provecho. Los invitan a tomar vino y a emborracharse con sidra, mientras les aseguran que el día de mañana será mejor que el presente. Ya la miren ustedes, y es que hablando de que callar no es amar. Oh, con los tacos por delante. Los tacos por delante. Y la verdad es que yo estaba leyendo en un estudio precisamente que dice, escucha esto, dice, aquí tenemos una imagen de los profetas y los sacerdotes que hablaban con Dios en aquel día. Y Dios permitió que el enemigo tomara Jerusalén por causa de los líderes débiles e inadecuados del pueblo. Eran ciegos e ignorantes, y eran perros y mudos. Solo imaginen ustedes, recordemos que el apóstol Pablo dijo en su carta a los Filipenses en el capítulo 3, versículo 2, guardaos de los perros. Escuchen esto, guardaos de los perros. ¿Qué quiso decir? Por supuesto no estaba hablando sobre prevaricado ante el perro de un extraño que nos está ladrando. Se estaba refiriendo a maestros y predicadores falsos que no estaban proclamando toda la enseñanza de Dios. Solo imagínate eso, o sea, guardaos de los perros. Miren cómo vamos a encontrar a lo largo de la Biblia, y hoy lo vamos a ver, no solamente esa figura de la oveja. Esa figura es preciosa, Ajá. un tanto boba, pero preciosa. Sí. ¿Por qué? Porque la oveja es un animalito que a veces es bobo, y otros pastores se cae en las zanjas, se traba. Esa es la oveja. Sin embargo, también en la Escritura escuchamos que hay perros, escuchamos que hay lobos, escuchamos que hay cerdos. Son cosas y palabras fuertes que eventualmente vamos a oír, pero que Dios utiliza ¿para qué? Para alertarnos a nosotros. Y por eso, interesantemente, el que tenga oídos para oír, que oiga. Maki. Así es, y en esta primera parte de Isaías 56 que leímos, es un llamado al arrepentimiento, ¿verdad? Porque el reino de Dios está para todos. No importa cómo tú te mires y cómo tú te veas encajado en la sociedad, que tal vez piensas que no eres tan importante, que eres insignificante, el Señor te está llamando a su reino, te está llamando a su familia, y que en el cielo vas a tener un lugar privilegiado. Entonces, realmente esta primer parte de Isaías 56 demuestra el amor de Dios y que Él viene por todos nosotros y que busca eso de nosotros, el arrepentimiento, ¿verdad? Y que regresemos al camino y que aceptemos su salvación. Entonces, y que nos amoldemos a todo a lo que dice su palabra, ¿verdad? Que nos comportemos según los mandamientos, según lo que Él nos está expresando en toda la Biblia. Me gusta porque verso 3 dice que no diga el extranjero que me sigue, el Señor me apartará totalmente de su pueblo, ni tampoco el eunuco. Y viene no hace esa acepción de personas. Exacto. No importa cómo tú te sientas. Si tú dices, oye, yo soy extranjero, yo no soy de acá, yo soy eunuco, yo tengo esto, yo tengo lo otro. No importa la excusa que tú des.
Dios te va a amar y Dios tiene un plan redentor para tu vida. No importa la etiqueta que te hayan puesto, lo que hayan dicho, me encanta a mí porque ese es el Señor. El Señor tiene sus brazos abiertos para recibir a todos. No importa qué te hayan dicho de ti. Y por otro lado, la parte que Antulio mencionaba en el verso 10, que dice, todos los que vigilan mi pueblo son ciegos, ignorantes, y realmente yo creo que es un llamado a los atalayas, en otra versión dice atalayas, a los que están cuidando al pueblo, que tienen que estar alertas, no tienen que ser descuidados. Lastimosamente aquí lo pone muy claro, o como perros que no ladran, que ni ladrar, prácticamente perros mudos que ni ladrar pueden. Si tú estás en una posición, voy a decirlo, como un líder en tu casa, como un padre, tienes que estar vigilante, tienes que estar siendo un atalaya, y cuando ves algo, lo dices. Yo pensaba en esa porción, amigos, en Elí, el profeta en Samuel, cuando Dios le quita sus hijos, su ministerio y su vida por no estorbar a sus hijos. Cuando a veces, no, mejor me quedo callado, mejor no digo nada. No, hombre, tienes que hablar, tienes que ser esa persona que va a dar la alerta cuando ves a alguien que va por un camino equivocado. Atalayas, ¿verdad? Atalaya, Claro. mira, te va a ir mal, hombre. No sigas por ese rumbo, te va a pasar algo. No, mejor me quedo callado porque ya me regañaron. No vaya mejor a me ser que quedo se callado. ofenda. Se ofende. Y entonces, no, yo creo que llega el momento donde nosotros tenemos que hablar por amor a las personas. Y lo más interesante de todo esto, que por donde uno quiera leer siempre encuentra algo. Y es que nosotros no lo estamos comentando desde la plataforma de la perfección, bajo ningún punto de vista, porque así como dice Ricky, el que no es gordo es chibolón. O sea, aquí hay ropa tendida por todos lados, ¿verdad? Definitivamente. ¿Qué todos quisiste decir? estamos- O sea, yo lo digo más bonito, bonitos y gorditos. Sí. pero bueno. Sí. Con Pero, ustedes. pero lo interesante de todo esto es que de cualquier lado donde tú estés, siempre hay cosas nuevas por entregar y por hacer. ¿Y a qué me refiero a esto? Muchas veces nosotros estamos fuera del contexto eclesiástico esperando la perfección para acercarnos a Dios. Exacto. Y esa perfección no va a llegar jamás, te lo cuento. O sea, es una carrera que seguimos alcanzando, pero ya tenemos una meta hacia dónde llegar. Por eso es que si tú no te has acercado a una iglesia porque crees que no tiene las características para poder estar en ese grupo, es totalmente equivocado. Estás equivocado. O sea, todos estamos preparados y dispuestos para podernos acercar porque Dios lo dice aquí, dice, yo los llevaré a mi santo monte para que se alegren en mi casa de oración. Y esa es precisamente lo que nosotros hacemos, abrazar y abrazarnos entre todos, porque esto es una lucha entre todos y entre todos nos apoyamos, nos damos ánimos para seguir adelante, aún así estemos en pecado en este momento. Cuando iba a evangelizar al interior, ¿verdad? Y que íbamos en las misiones médicas y me tocaba pues evangelizar, presentar el evangelio a las personas y todo, mucha gente decía lo que tú dijiste. Es que todavía no estoy listo para recibir al Señor. Las pocas personas que no recibían al Señor muchas veces me decían, es que no estoy listo, es que no lo merezco. Soy muy pecador. Y la verdad que cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que los brazos están abiertos para todo el que se arrepienta, ¿verdad? Esa es la palabra clave. Exacto. Entonces, si tú ya la forma de vivir que has tenido y todo, se puede dejar atrás. A veces la gente piensa que no hay una salida y realmente el Señor te abre los brazos y te recuerda que con Él siempre hay una nueva oportunidad. Ahora sí, y amigos, oyéndolos y escuchando lo que también Néstor estaba leyendo en versículo 11, hay una parte que dice, quienes los guían no saben entender, todos ellos van por su propio camino, cada uno va por su lado buscando su propio provecho. Y me ponía a pensar en eso porque decía el experto, el teólogo que estaba escribiendo estos pensamientos, dice, las ideas destructivas en ese momento hacia el cristianismo bíblico surgieron y se difundieron a causa de que muchos maestros de la Biblia adoptaron una posición pusilánime, sin valor y determinación. Cuando uno predica fielmente a la palabra de Dios, frecuentemente incomoda o hace sentir
inquietas a algunas personas que en su vida reconocen que no están llevando la práctica o a la práctica las enseñanzas de la Biblia. O sea, yo sí creo que hay versículos bíblicos que nosotros necesitamos para inspirarnos, para estar levantados, que hay que aprendernos, que hay que tomarlos, que hay que creerlos, que hay que declararlos, que hay que vivirlos. Pero también la Biblia nos va a retar y nos va a sacar de la comodidad. Y creo que eso es parte de lo que tenemos que entender nosotros, que la Escritura nos va a inquietar eventualmente a cambios, a mejoras, porque el Señor, como bien dice mi querido Guillermo, el Señor quiere que tú estés acá. El Señor no necesita que dejes nada de tu forma de vivir o de lo que estás haciendo para buscar de Dios, pero Él no quiere que te quedes así. Claro. Lo que quiere es que tú cambies, mejores, porque te ama. Y recuerda, callar no es amar. Y el mismo Señor usa su palabra para hablarnos, no se calla las cosas que tiene que decirnos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser amados a través del cambio que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y ese es un desafío, Guillermo. Y fíjate, Antulio, que utilizando ese argumento que acabas de compartir, es que todo lo que nosotros leemos nos confronta en la Biblia, pero para poder ser mejores personas, no para podernos poner el dedo en la llaga y decirnos, usted es un pecador, usted no se merece absolutamente nada, si usted sigue en esa... No, todo lo contrario. O sea, hace un señalamiento, nos confronta porque definitivamente, y aquí es donde es interesante porque empata perfectamente con el tema de hoy, que amar no es callar, sino que tenemos que confrontarnos primero a nosotros mismos y dos, dejar que si hay alguien que nos ama, nos diga y nos invite a que salgamos de ese círculo en que estamos. Muchas veces la gente no se quiere meter a problemas y no se quiere meter a problemas porque no nos ama lo suficiente, pero cuando nos ama lo suficiente, viene y nos confronta, y aquí tenemos a un Dios que nos ama absolutamente y nos confronta con su palabra, y eso es importante, Max. Y por eso es tan importante leer la Biblia, porque cuando no lo lee, ¿verdad? El Señor te conoce tanto, conoce todas las cosas que tú estás aparentando que no te hacen daño, pero que en lo profundo de tu corazón son una lucha y realmente te descuadran toda tu vida. Y el Señor a través de la Biblia pues es directo, ¿verdad? Y Él sí, como quien dice, como nos ama tanto, no se calla nada y nos dice las cosas de una forma directa. Por eso cuando nosotros leemos la Biblia hay partes en las que cuando la leemos sentimos que es como que se ilumina o que es directamente para nosotros. Pero es realmente el Señor a través del texto llegando a esos puntos tan profundos de nuestra vida que son tan difíciles de cambiar y que muy probablemente todos a nuestro alrededor lo saben, pero nadie se anima a decirnos. Así es, Maki. Y fíjate que es interesante porque que muchas veces, o sea, ya la palabra nos va a golpear, ya la palabra nos va a hablar. Entonces, no creo que nosotros debamos, aparte, tomar la palabra y golpearnos. Y pegarle o sea, no creo que se trate de eso. De hecho, cuando hablamos de este contenido y nos ponemos a pensar en 1 Pedro 3, de los versículos 14 al 16, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice algo muy lindo. Dice, si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Estemos preparados para presentar defensa ante todo aquel que nos pregunta, nos demanda. Pero hagámoslo, otra versión dice con mansedumbre y reverencia. O sea, dice con humildad. Hagámosla con bondad, dice otra versión. Entonces, tenemos que presentar la palabra. La palabra va a ser su obra. Ahora, ¿qué no tenemos que hacer? Callarnos. ¿Por qué? Porque callar no es amar. Si amamos, vamos a tener que exponer la palabra, y no solo las cosas lindas de la palabra, pero también aquellas que nos llaman al cambio, al arrepentimiento, y al final esa es su tristeza que trae arrepentimiento en esto. Me encanta lo que están hablando, amigos, porque normalmente Dios siempre está hablándonos y va a utilizar diferentes medios para poder llevarte el mensaje que tú necesitas, llevarte el ánimo, llevarte la exhortación a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de personas o a través de circunstancias. Pero Dios constantemente va a estar hablándonos. Y muchas veces cuando nosotros vamos a ese canal que Dios va a usar, me encanta, debemos hacerlo con amor. A veces de verdad dan ganas de... ¡Ay! De verdad, dan ganas. Yo recuerdo una vez que estábamos hablando con una persona y había una situación en medio y le digo, mira, ¿sabes qué? Lo mejor sería que vos pidieras perdón. No, me dijo. A mí me ofendieron. Sí,
pero ¿a dónde te manda la palabra? Hacer algo totalmente diferente de lo que tu corazón, de lo que vos quisieras hacer. Entonces, esa es la belleza de la palabra de Dios. Cuando lo hacemos en amor, la palabra de Dios va a llegar hasta lo más profundo, como lo dice su palabra. Esa espada que penetra hasta las coyunturas y que la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, es el que toca y cambia corazones. Tú no eres Espíritu Santo para hacer cambiar a las personas. Es el Espíritu Santo el que cambia. ¿Y qué te parece si de la mano de eso oramos? Yo creo que vale la pena que lo pongamos en manos del Señor ese tiempo. Digámosle, Señor, necesitamos de ti. Permítenos tener la humildad para ser corregibles. Permítenos tener la gracia para corregir y para callar, para amar, aunque a veces no tengamos que callar para hacerlo, ¿verdad? Oramos. ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú preparas de antemano personas, libros, programas, alabanzas, prédicas, para hablar a nuestra vida. Señor, danos un corazón sensible para poder recibir lo que tú tienes para nosotros. Ser humildes, no orgullosos. Y danos la gracia y el favor cuando nos toque hablarle a otras personas. Que podamos amarlos, que podamos cuidarlos, que podamos tener compasión de ellos y poder dar la palabra que tú tienes para ellos de una manera amorosa. Señor, que no nos callemos, que hablemos lo que tengamos que hablar, pero en amor. Gracias, porque somos vasos en tus manos, porque tú nos usas y que el día de hoy pueda ser un día donde nosotros podamos afectar a otras personas a través del amor, a través de las palabras que tú pones en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén, Amén. y amén. Pero amigos, vamos a hacer un cierre de este segmento. Primer segmento, se dejan venir los demás. Recuérdense que callar, no callar. Callar no es amar. Así que vamos a ir a hacer ese pequeño corte comercial recordando que hay empresas que creen, confían y se identifican con la visión de Vaya con Dios. Volvemos. Vive cada día enfocado en la palabra de Dios. Suelta las distracciones y con acciones positivas, vive a propósito. Y bueno, la pregunta que nos plantea el autor Mark Driscoll es: ¿cuál afilado es el borde? Y dice, palabras. Nuestro Dios habla por medio de palabras. Las palabras de la Escritura revelan la existencia de el mundo en que vivimos. Fue originada por la palabra de Dios. Con palabras, en el Salmo 33:6 predica: por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Cuando Dios decidió intervenir en el mundo que Él había hecho, lo hizo al revelar a Jesús, nada menos que como el verbo o la palabra de Dios. Con palabras que pasmaron la historia, Juan 1:14 dice: y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En toda la palabra de Dios, las Escrituras, Dios habla palabras duras y tiernas a su pueblo. Él maldice y bendice. Sus palabras matan y sus palabras dan vida. Él habla de la ley desde el monte Sinaí y habla del evangelio desde el Gólgota. Este equilibrio entre el discurso áspero y el compasivo se encuentra arraigado finalmente en el carácter mismo de Dios. Posteriormente, Pablo llama a la iglesia a considerar tanto la bondad como la severidad de Dios. Y lo hemos dicho en las palabras escritas en las cartas a los Romanos, en el capítulo 11, versículo 22. Y dice así: mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Aquí termina el texto. Luego dice: las palabras sensibles y las palabras duras, dichas en amor, llenan la página de la Biblia. Estas palabras son un don de gracia porque nos revelan la plenitud de Dios, de modo que nuestro discurso pueda repetir el suyo como un eco. A fin de poner al corriente y transformar nuestras palabras, examinamos la palabra de Dios para oír sus palabras tiernas y duras, dirigidas a ovejas, cerdas, lobos, perros y pastores. Hoy veremos las palabras de las ovejas y los cerdos. Alimentar a las ovejas. La oveja es el animal mencionado con más frecuencia en toda la Escritura. Ezequiel 34 es posiblemente la sección más exhaustiva de toda la Escritura acerca de la oveja.
Las ovejas son coherentemente retratadas allí. La oveja es propensa a vagar porque es un poco boba. La oveja es proclive a seguir a falsos pastores y a ser seducida porque no es perspicaz. La oveja está expuesta a ser empujada de un lado a otro, a ser abandonada, a estar hambrienta, sedienta y cansada. Y continúa el autor hablando de la ovejita, que dice que es tan indefensa que es común que la hieran y la maten sin aún presentar lucha en su propia defensa, pobrecita. La Biblia es clara cuando dice que los cristianos muchas veces somos como ovejas. Pobrecitos. Como dices, esos Pobrecitos nosotros. Pobrecitos. Ay, Sí, Dios, no, mi pero gordo. y Dios nos encuentra así como ovejitas de esa manera y Ay, no como cabritos, perritos, o sea, Etcétera, Pero bueno, etcétera. dice, de modo de que cuando la Biblia ordena a los pastores que cuiden como pastores el rebaño de Dios, recuerden, se espera que los pastores cariñosos, pacientes, bondadosos, fieles y humildes den sus vidas cuidando de su rebaño como Jesús, el buen pastor. Los evangelios relatan continuamente cómo Jesús pastoreaba con cariñosa honestidad y amable empatía. En Juan capítulo 4, él se sentó junto a un pozo con una pecadora, una mujer samaritana, para ocuparse de ella cuando nadie más lo haría. Quizás la directiva más breve sobre las palabras para las ovejas las encontramos en Efesios 4, del 29 al 32. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la buena edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Esta sección de la Escritura es increíblemente importante porque revela cómo las ovejas deben hablarles a otras ovejas y cómo los pastores deben hablarles a las ovejas, incluyendo el tono y el contenido. La frase de Pablo, unos con otros, revela esto. Además de las ovejas, la Biblia también habla de cerdos, lobos y perros. Así que cualquier indicio de requerir que cada cristiano les hable a todos como si todos fuesen ovejas no es bíblico. ¿Por qué? Porque no todos son ovejas, así que ampliemos las palabras dirigidas a cada grupo. Bueno, ahora vamos a hablar de los cerdos. En tiempos bíblicos, los cerdos eran animales sucios que a menudo vagaban por las calles hurgando en busca de alimento. Los cerdos también eran impuros para el pueblo de Dios. No es de sorprender que el cerdo se haya vuelto una palabra despectiva en la cultura para referirse a las personas que dijeron adorar a Dios, pero vivieron una vida hipócrita de inmundo e impertinente pecado. Esto explica por qué el hijo pródigo terminó comiendo con los cerdos después de vivir habitualmente en el pecado, porque Jesús dijo que no deberíamos dar perlas a los cerdos. La Biblia simplemente enseña y modela nuestra necesidad de reprender a los cerdos. Sin embargo, en cuanto a los cerdos comienzan a ser burlados, invariablemente se agrupan y chían porque sus sentimientos fueron heridos por las críticas a su modo alternativo de vivir en el fango. Posteriormente, unas pocas ovejas bien intencionadas, pero menos sabias, invariablemente toman su ofensa y acusan a las personas de no ser amorosas. Estas ovejas citan versículos de la Biblia sobre el amor fuera de contexto, pasando por alto todos los versículos acerca de la reprensión. Por ejemplo, cuando Pablo exhorta a Timoteo en 1 de Timoteo 5:20, dice, a los que pecan, repréndelos en público para que sirva de escarmiento. Y luego también en Timoteo dice, Pablo también dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Eso está en el verso 4:2. Imagínense eso. Otro ejemplo es cuando Pablo le ordena a Tito, que también puede exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Esto está en Tito capítulo 1, versículo 9. Repréndelos con severidad, dice Tito 1:13. Y exhorta, reprende con toda autoridad, dice el versículo 15.
El problema ocurre cuando tomamos los caminos de los ateos y se los imponemos al pueblo de Dios, como si aquellos caminos fueran los de Él. A veces la mundanería es violentamente obvia, como cuando un pastor niega que la gente necesita a Jesús para ser salva, porque él tomó algunas clases en la universidad de la comunidad local y aprendió palabras que terminan con ismos. Por ejemplo, postmodernismos, antifundamentalismo, perspectivismo. Otras veces la mundananería es mucho más sutil, como cuando las personas juzgan el discurso cristiano con cortesía, con tolerancia políticamente correcta o con la simple y cobarde sutileza del Medio Oeste. Uno de los grandes temas de la Reforma Protestante era que la Escritura, no la cultura, es la más apropiada para interpretarla a ella. Si en algún punto nuestras preferencias culturales están en contradicción con la Escritura, es la cultura la que debe moverse y no la Escritura. Inamovible. Queridos amigos, qué desafío más lindo. La verdad es que no esperaba menos de Mark Driscoll. Es un hombre que habla muy claro y directo. Y hay una parte que me llamó la atención cuando dice, la Biblia ordena a los pastores que cuiden como pastores el rebaño de Dios. Y se espera que los pastores cariñosos, pacientes, bondadosos, fieles y humildes den sus vidas cuidando de su rebaño como Jesús, que es el buen pastor. Yo me pongo a pensar qué nivel, qué estatura, qué llamado el que Dios nos hace. Sin embargo, eso va a requerir esas dos partes, a lo que hablamos al principio, severidad y bondad. O sea, vamos a tener que tener esas dos áreas, ¿verdad? Y creo que ese es el equilibrio perfecto para exponer la palabra. Como les decía al principio, hay textos muy lindos. Por ejemplo, hay que animar a la gente. Josué 1:9, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, el Señor, tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Qué lindo. Yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal. Sonia Agnes Mejía, ¿va? Para ti. Planes de bien y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Un futuro y una esperanza. Es Jeremías 29:11. Qué lindo. Pero ¿qué de estos temas y textos que estamos viendo? O sea, esos textos tenemos que hablarlos, porque no solamente se trata de comodidad cristiana, se trata de llevar a la gente a arrepentimiento también para salvación y para corrección y para que sus vidas sean alineadas y puedan vivir en bendición. Es que ese es un desafío, Guillermo, enorme. Creo que es trascendente lo que estamos hablando y no es una lectura más. Créame que no es una lectura más. Esta es una gran lectura que compromete, porque muchas veces, les soy franco, solemos decir la verdad solo a aquel que tal vez no nos agrada mucho, pero aquel que nos agrada no se lo decimos, porque tal vez nos conviene y tenemos hasta algún tipo de negociación o conveniencia con ellos. Creo que sí, y es complejo, esto es muy complejo y requiere mucho valor y está basado necesariamente en esa palabra del Señor. Y por eso es que el autor es contundente cuando dice la palabra no cambia. O sea, si la cultura afecta a la palabra, creo que hay algo mal. Hay algo mal. La palabra debe ser la misma, la de ayer, la de hoy y la de mañana. Va a ser lo que culturalmente probablemente es adaptarnos cómo llevamos esa palabra hoy en día. Hoy no estamos usando subidos en un monte predicando, sino que usamos toda la tecnología para poder llevar la palabra. Pero es la misma palabra. Pero la parte que yo me quisiera quedar con esto es el que tengamos el coraje y la valentía y el amor para decirle a aquellas personas, aún así sean amigas nuestras, aún así tengamos negociaciones y conveniencias, aún así sean miembros de nuestra congregación, algunas cosas que probablemente pudieran ser de bendición para ellas, con el riesgo de perderlos momentáneamente. Y Maki, y oyéndote, pero Maki, 2 Timoteo 4:2 dice que Pablo decía así, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no, sea oportuno. Sea o no sea oportuno. Claro. Corrige, reprende y anima. Escucha esto. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia. Sin dejar de enseñar. Imagínate qué mezcla más exquisita. Sin condenación. Pero ¿por qué no veamos cómo el Señor nos reprende a nosotros? El Señor nos reprende con muchísimo amor, con muchísima paciencia. No nos hace sentir culpables, digamos, en el sentido que cuando el Señor me regaña a mí, pues hay algo muy profundo en mi ser que se moviliza, ¿verdad? Tal vez responsables, Mac. Y siempre es con amor, pero nunca deja de decirme la verdad, ¿verdad? Entonces, y a veces ha usado a otras personas el Señor
para decirme verdades incómodas. Me recuerdo una vez que estaba en una reunión muy privada, ¿verdad?, de líderes, y a través de un profeta, de una profeta, el Señor me habla de que yo tenía que refrenar mi lengua, que estaba dándole rienda suelta a los chismes. Y créanme que no es algo agradable de escuchar, y menos que te lo diga pues un profeta y todo. Y yo empecé con las excusas, ¿verdad? Y pues la profeta me llevó a un costado y me dijo, el Señor dice esto, esto y esto. Y sí fue fuerte, pero era real lo que me estaba diciendo. Entonces yo tuve que cambiar esa área de mi vida si yo quería continuar en los caminos de Dios y si yo quería seguir hablando de Dios, predicando su palabra, ¿verdad? Entonces yo creo que a veces no nos gusta que nos digan la verdad, y realmente sin verdad no podemos cambiar, porque a veces todo el mundo lo ve menos nosotros. Y entonces el Señor, ahora la acusación viene del enemigo, pero cuando el Señor te agarra con amor y te dice, mira, no me gusta que seas de tal forma, por esta razón y por esta razón, en mis tiempos que yo tengo con Dios, muchas veces yo voy con muchos planteos sobre mi esposo, mis hijos y todo, y voy ahí al Señor el Señor me dice, no es la forma correcta, no lo hiciste con amor, yo a ti te tengo mucha paciencia. Pecas una y otra vez y siempre te tengo paciencia y siempre te doy otra oportunidad. La forma que actuaste hoy no fue buena, dijiste cosas innecesarias. Y entonces eso me cambia a mí, con amor. Y me hace entender que yo de la misma forma tengo que tratar a los demás. Yo no puedo ponerme en un pedestal de pensar que porque soy cristiana o porque tengo cierto conocimiento soy mejor que otras personas, porque me estoy olvidando de cómo el Señor me encontró y la paciencia que me ha tenido para llevarme hasta un lugar. Y creo que esa es la misma paciencia que muchas veces los predicadores o los pastores todos olvidan, ¿verdad? O les cuesta mucho decir la verdad porque tienen miedo. Es más importante la opinión de las personas que comunicar la verdad de Dios. Y eso es complicado porque nosotros le debemos cuentas a Dios, no a las personas. Cuando somos orgullosos, no aceptamos eso. Y Dios va a usar diferentes personas y va a usar a veces las más cercanas para corregirnos. No va a usar personas lejanas. Puede ser, un profeta como contaba Maki va a llegar, pero normalmente son las personas cercanas. Yo quiero agradecer a mi esposa, aunque usted no lo crea, pero a los pastores también nos corrigen. Pero realmente mi esposa siempre cuando me va a hablar algo me dice, mira, una cosa quiero poner en claro, te amo, ya. Y porque te amo, te voy a decir esto, ¿verdad? Y ahí viene el... Pero es por amor, es porque cuando Dios nos corrige es porque Dios nos ama. Cuando Dios quiere decirnos algo es por amor, porque Él no quiere que nos vayamos torcidos. Él dice, mira, hablaste muy fuerte, dijiste esto que no debías, pecaste, cometiste este error. Y va a ser las personas cercanas a nosotros, porque nos ama. Si a mí no me importa a alguien, no le digo nada y hay que le vaya mal. Pero cuando se ama a la persona, se le corrige. Y Dios nos ama tanto que nos corrige y va a poner a personas a nuestro alrededor, líderes, pastores, amigos, cónyuges, familiares, para que nos hablen y nos reprendan. ¿Y saben qué? Es porque quieren que seamos mejores. Yo siempre digo, a mis 52 años, soy fruto de personas que intencionalmente se invirtieron en mí y tomaron el tiempo para hablarme. Y cuento este ejemplo rápido. Estaba por casarme hace más de 28 años. Ya tengo 28 años de casado. Y 3 amigos se tomaron el tiempo para hablarme y decirme varias cosas que yo necesitaba. Tenía 24 años, ahí sí que tenía como 23 años. Y ahora que veo para atrás, 3 personas, grandes empresarios, grandes hombres de negocios y grandes hombres de Dios. Y digo, ¿cómo se tomaron el tiempo para ir, desayunar con un jovencito? Y no me hablaron cosas suaves, me hablaron fuerte, pero me hablaron porque me querían. Y a lo largo de los años, esas personas han estado conmigo. Y muy seguramente, y perdón que interrumpa, lo que ellos te compartieron estaba basado en la palabra. Totalmente. No en juicios de valor personal, que eso es algo que tal vez es interesante hacer énfasis.
no vamos a compartir con la gente lo que yo creo. No, es lo que Dios dice con respecto a su palabra, la actitud, y lo mismo es para cuando es para con nosotros, lo que recibimos. O sea, pienso que lo que estamos hablando es cómo la palabra del Señor puede impactar en nuestras vidas, no nuestros propios juicios de valor, porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Y acá una pregunta que nos hacen es, callar no es amar, pero sí debo interesarme por la persona aún si tengo que decirle la verdad o dejar que siga haciendo el mal. Yo creo que nosotros, cuando amamos a alguien que está haciendo el mal, nosotros, si realmente esa persona nos importa y todo, le tenemos que decir la verdad, pero no podemos obligar a que las personas hagan o sigan lo que nosotros le estamos diciendo, porque las personas van a cambiar cuando sientan, tal vez tú lo dices con todo el amor y todo haces todo para decirlo bien y todo, pero la persona va a cambiar cuando se arrepienta. No va a cambiar porque tú se lo dijiste. Ni puedes obligar a alguien, no podemos obligar a nuestros hijos. A veces la gente piensa que ya hijos grandes los puede obligar con manipulación a que cambien y todo. Y la verdad que lo que nosotros tenemos que hacer es seguir teniendo la paciencia y seguir estando inamovibles para que sigamos siendo esa fuente de sabiduría que ellos tengan para cuando se arrepientan, regresar y estar siempre para ellos ahí, pero no podemos cambiar a las personas. Así es, y fíjate que me llama la atención también como Pablo, con la autoridad que tiene, le da una orden a Tito, o sea, le ordena a Tito y le dice no la tenía que fácil, también Tito, pueda tampoco. exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. O sea, eso es meterse al callejón de los pencazos, de los cuentazos. ¿Por qué? Porque es oponerse y refutar a los que están oponiéndose a la sana doctrina. Exacto. O repréndelos con severidad, dice Tito 1:3. O exhorte y reprende con toda autoridad, dice Tito 2:15. O sea, no estamos representándonos a nosotros mismos ni queriendo imponer criterios personales. O sea, lo que estamos haciendo es hablando la palabra. Y si tú tal vez dirás, mire esto, pues eso está bien para un pastor. No. Si tú eres la luz de ese hogar, tú eres el que lleva la luz porque eres el cristiano, tienes con amor que presentar el mensaje, hablarle a la gente y tomar autoridad. Porque, mira, no hay mayor autoridad que el testimonio de una vida íntegra, de una vida correcta. Eso te da una autoridad para poder hablar lo que Dios quiere que tú hagas, porque es por amor. Eso sí, muéstralo con amor, muéstralo con bondad. Sé preciso, no lo hagas en público. O sea, creo que es una estrategia que uno tiene que dar. Y otra cosa que cuando hablamos de amor y no pegarle a la gente con la Biblia es, por ejemplo, agarrar pedacitos de la Biblia y decirle a la gente, es que contigo no hablo porque no hay que echarle perlas a los cerdos. Sí. Eso no es amor, ¿verdad? Ni es ser franco tampoco. Es lo que estás, es convertirte en lo que estás criticando. Gracias. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo nos referimos y el ego tiene mucho que ver, ¿verdad? El ego de pensarnos que nosotros somos superiores y que nunca nos equivocamos. Así es, sí. Vamos a orar, Guille. Vamos a orar para finalizar este tiempo. Creo que se nos hace poco el tiempo que tenemos al aire para poder compartir, porque tantas cosas que hay que aportar y ver y sobre todo esa sabiduría y esa gracia que tenemos que tener. Guille, que Dios nos dé esa gracia, esa sabiduría para poder reprender si es necesario, para poder corregir si es así o para sencillamente dar un consejo con amor que sea basado en la palabra. Y nosotros también recordar que tenemos que hacerlo cuidado. No va a ser que nosotros mismos caigamos en eso que estamos corrigiendo si no lo hacemos con amor y con intenciones de corazones sanos. Gracias, amigo, gracias. Amado Jesús, Padre Celestial, danos esa sensibilidad, ese don del Espíritu para que podamos tener ese carácter para poder confrontar la verdad con algunas personas a las cuales amamos y necesitamos que escuchen lo que Dios dice para ellos. De la misma manera, Señor, danos a nosotros ese valor también para aceptar cuando tú nos estás hablando a través de otras personas y nos estás haciendo esos señalamientos para cambios de actitud, para hacer un cambio en nuestro corazón. Permite, Señor, con humildad que podamos llevar a la vida real, esta enseñanza que estamos aprendiendo hoy y que podamos vivir con paz y armonía en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Genial, recuerda que amar y querer no es igual. Callar no es amar, amar es hablar. Ahí está, papá. Ahí está. Lo estamos complementando. Sí, queridos amigos, regresamos con un poquito más de crecimiento personal solo en su programa predilecto, donde el Señor, gracias a su misericordia, nos habla tiempo y fuera de tiempo. Vaya con Dios. Hoy versión en Argentina, mi querida Vaya Maki. con Dios. Ahí está. Vaya con Dios. Palabras de exhortación a la buena conducta.
para entender a lo que la Biblia se refiere cuando nos exhorta a reprender a los cerdos. Simplemente pasaremos un considerable tiempo leyendo que la palabra de Dios en realidad, lo que dice la palabra de Dios en realidad sobre los cerdos. A medida que usted lee, imagine que los textos truenan desde el púlpito de su iglesia local, que son declarados en el duro discurso de un político en carrera para un cargo público, que se encuentran retratados en la campaña publicitaria de una corporación importante o simplemente que son leídos en las noticias vespertinas por un sujeto que no se conmueve o disculpa. Así de contundente eran esos textos en su contexto original. A los santos más seductores con ropa escotada y ropas llamativas, Isaías les dice: las hijas de Sión son tan orgullosas que caminan con el cuello estirado, con ojos seductores y pasitos cortos, haciendo sonar los adornos de sus pies. Por eso el Señor cubrirá de sarna la cabeza de las hijas de Sión. El Señor las dejará completamente calvas. Eso está en Isaías 3, 16, 17. ¿Algo más duro o no? Ay, imagínate, es verdad que no me tocó a mí. En aquel día Ni a mí. el Señor arrancará las galas, hebillas, diademas, broches, pendientes, pulseras, velos, pañuelos, cadenillas de los pies, cinturones, frasquitos de perfume, amuletos, anillos, argollas para la nariz, trajes, festivos, mantos, chales, bolsos, espejos de telas de lino, turbantes y mantillas. En el libro de Amos vemos prácticamente por completo que es una reprimienda a los cerdos. La devastadora sátira con mucho dolor es dirigida hacia las personas acaudaladas que creen ser modelos sensuales y que se emborrachan en los conciertos y actúan como los mejores amigas de las personas influyentes y celebridades. La palabra de Dios para estas personas dice: oigan esta palabra ustedes, vacas de Basán, que viven en el monte de Samaria, que oprimen a los desvalidos y maltratan a los necesitados, que dicen a sus esposos: tráigannos a beber. Esto está en Amós 4:1. La palabra de Dios en Amós 6, 4 al 6 también es una dura reprimenda para este tipo de comportamiento y lo dice así: ustedes que se acuestan en camas incrustadas de marfil y se arrellanan en divanes, que comen corderos selectos y terneros engordados, que a la manera de David improvisan canciones al son de la cítara e inventan instrumentos musicales, que beben vino en tazones y se perfuman con las esencias más finas. Algunas veces el reproche de Dios y las palabras que usa son increíblemente gráficos. Esto es porque al exponer las cosas malas se necesitan usar palabras malas que describen el comportamiento tal cual lo es, sin adornos y no palabras buenas, bonitas o políticamente correctas. De otra manera, las personas se confunden, en especial las ovejas que no ponen atención. Quizás las palabras más gráficas de Dios son las que se encuentran en Ezequiel. Esas me tocan a mí. En donde Dios dice: no hubo esquina donde no te exhibieras para prostituirte. Yo te levanté mi mano para castigarte y te reduje tu territorio. Te entregué a las ciudades filisteas que se avergonzaban de tu conducta depravada. Ezequiel 16, 25, 27. También en Ezequiel Dios dice: y vendrán contra ti carros, carretas y ruedas y multitud de pueblos, escudos, pavases y yelmos pondrán contra ti en derredor, y yo pondré delante de ellos el juicio y por sus leyes te juzgarán, en Ezequiel 23, 24. El libro de Proverbios también da reprensiones similares hacia los cerdos. Dispersos en todo el libro se repiten los reproches a las personas escandalosas, imprudentes, impertinentes y contenciosas. Algunas de las mejores reprimendas se reservan para las personas con las que es imposible vivir. Proverbios también reprende a las personas por ser ávidas, pervertidas, insensatas, orgullosas y desorganizadas. Con frecuencia a tales personas se les llama holgazanes. Se burla de ellos por poner excusas tontas por su modo de vivir perezoso, por ejemplo. El perezoso arguye: hay un león en la calle, si salgo seré hombre muerto. Proverbios 22, 13. Y por ser demasiado perezosos, aún para hacer el esfuerzo de llevar una porción de pizza entregada a domicilio de su casa hasta la boca, como dice Proverbios 19, 24. El perezoso mete la mano en el plato
pero le pesa llevarse el bocado a la boca. Las repetidas veces que se trata acerca de los perezosos en todo el libro de Proverbios son divertidísimas, a no ser, desde luego, que usted sea un sujeto sano que no sufre de ninguna incapacidad y en sus años 30 que todavía vive con su mamá porque ella le corta sus sándwiches en cuadritos pequeños antes de ponerle los pañales y arroparlo en sus sábanas de Winnie Pooh, Tiger y Rito. Qué belleza cómo lo describe. Estos pobres personajes a menudo se la pasan en sus blogs y jugando en ligas deportivas de fantasía sin hacer mayor esfuerzo por la vida. Es por esto que no se hablan en las escuelitas dominicales para niños sobre las personas que se comportan de manera no adecuada y que viven la vida sin valores. Aún así, personas que se comportaban así realmente formaron parte de la Biblia y deberían tener un lugar en nuestro estudio sobre las palabras. ¿Por qué? Porque son los ejemplos raros pero necesarios de cómo se representan a los cerdos. Si realmente amamos a los cerdos, tenemos que usar palabras firmes para asegurarnos de que ellos entiendan cuán desagradable es su comportamiento para Dios y así puedan bañarse en arrepentimiento. En verdad, como dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y amigos, a mí me llamaba la atención esa parte final. Si amamos a los cerdos, decía, ¿verdad? O sea, si nosotros tenemos esa convicción de que queremos que la gente se acerque al Señor, eventualmente porque no tienen el perfil de oveja tradicional, sino que como hoy estamos hablando, perros, lobos, pero especialmente cerdos, si ese es el perfil que nosotros decimos, quisiéramos que se acercaran al Señor, vamos a tener que leer la palabra como está escrita. Y no es una palabra suave, no es una palabra fácil. Cuando aquí se está refiriendo a las personas perezosas, no sé si les llamó la atención. Sí. Porque yo no había visto ese contexto de las personas perezosas y me llamó la atención porque sí entiende uno que tienen esas características que después los hace hacer hasta llevarse un bocado a la boca y dice, no, pero ¿qué es esto? Pero para todo tipo de persona creo que Dios nos da palabras de exhortación y de ánimo. Yo creo que mucha gente confía en saber la diferencia entre el bien y el mal en su sentido común. Y creo que la diferencia entre el mal y el bien lo podemos ver en la Biblia. Creo que la Biblia es el que determina el mal y el bien. Y entonces cuando nosotros queremos hacer ver a alguien amado y querido que está mal, digamos, realmente, ¿cómo vas a ver que está mal si no le dices la verdad? Entonces, si no le haces ver lo que está mal. A eso quiero decir, porque a veces, con tal de... A mí, yo soy culpable de eso. Yo con tal muchas veces de llevarme bien con todos mis hijos y todo, y tenerlos cerca y que no estén enojados conmigo, por ahí como que quiero hacerme la loca con ciertas cosas. Y Gary es más duro, ¿verdad? Mi esposo es más duro y él dice las cosas sin anestesia y directamente y se acabó, ¿verdad? Y entonces yo vengo atrás tratando de arreglar y a veces me dice, no trates de arreglar cosas que no están bien, me dice. Y tiene razón, entonces hay que buscar como un intermedio y por eso es que muchas veces en las parejas, viste, uno es bien fuerte y el otro trata de suavizar. Pero también la persona que quiere suavizar tiene que no caer en el error de lo que estamos hablando, ¿verdad? De contribuir a esos escenarios por no decir la verdad, por no decir las cosas que están mal. Y sucede que muchas veces en el ir y venir y en este momento que estamos viviendo en que no queremos lastimar a nadie, tampoco de alguna manera, maquillamos de tal extremo la situación que voy a decirlo de esta manera, voy a decir, mi hijo, usted parece Cochito. Mire, Cochito lindo, mire, ese cerdito lindo, exacto, precioso. Eso es lo que quería decir. Divino. No, bueno, tanto así nene, no sé que qué. esa figura que está Sí. diciéndole algo, yo quiero ser como el Cochito. Porque qué lindo el Cochito. O el nene, no sé qué. Y el nene tiene 30 años, ¿viste? Sí. O sea... Y creo que de alguna manera estamos cayendo en la trampa. Estamos cayendo en la trampa. Y el enemigo juega en los extremos. Siempre juega en los extremos. O una sobreprotección excesiva y maquillando de tal manera la palabra de Dios que no llega como debe de ser, o sencillamente afilando la espada para metérsela al hermano que necesita amor en lugar de un cuchillazo. En pocas palabras, lo que tenemos que hacer es buscar. Y por eso la Biblia dice, no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha, sino que usa el camino correcto. Y el camino correcto es cómo lo haría Jesús.
De eso se trata. ¿Cómo lo haría Jesús? Una vez una persona me dijo, no porque todo el mundo lo haga significa que está bien. Sigue estando mal, aunque todo el mundo lo haga. Así es. Y es que esa es la gran diferencia, ¿verdad? Porque no nos vemos con otros parámetros. Fíjate, Néstor, que dice Proverbios también reprende a las personas por ser ávidas, pervertidas, insensatas, orgullosas y desorganizadas. Con frecuencia a tales personas se les llama holgazanes. Entonces en Proverbios 19:24 dice, el perezoso mete la mano en el plato, pero le pesa llevar el bocado a la boca. Date cuenta cómo la palabra nos habla tan claro. Yo creo que nos desafía. Nos desafía, nos confronta, Sí. pero nos ama. Porque Dios no quiere que sigamos en eso. Y Dios por eso va a hablar contra el perezoso. Va a hablar, el que no trabaja, digno es que no coma. Así dice. Y parece fuerte, pero ¿por qué? Porque no es que quiera que se quede sin trabajo, no es que quiera que se quede perezoso. No, que salga de ahí. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos un potencial, tenemos dones, tenemos talentos y Dios quiere llevarnos a desarrollar lo máximo. Por ejemplo, nosotros, ¿por qué como padres motivamos a nuestros hijos y ahí estamos, levántate temprano, anda, estudia, hace esto, hazlo? ¿Por qué? Porque sabemos que ellos pueden dar mucho más y los amamos y por eso no los dejamos cómodos. Yo recuerdo una vez, estaba mi hijo, por una razón se había cerrado el club de fútbol donde él estaba practicando ahí con los compañeros. Así que un día está literalmente acostado en el sofá sin hacer absolutamente nada. Y entonces se le queda viendo a mi esposa y le dice, ¿y tú qué? No tengo nada que hacer, le dijo. Ya hice mis tareas, ya terminé, así que, como dice, puedo seguir haraganeando aquí tranquilamente. Y entonces yo le digo, ok, venite. ¿A dónde? Vámonos. Y ya habíamos hablado con mi esposa y nos fuimos, me lo llevé al estadio Mateo Flores a buscar un entrenador para que él empezara a entrenar. Y ese día iba así bien feliz, ¿verdad? Bien molesto. Y me dice, ¿y para qué? Porque no puedes quedarte sin hacer nada. Y sos bueno para correr, así que vamos a ir. Si no te gusta, está bien. Y el entrenador lo mira y le dice, va, ¿sabes qué? Empezá. Y no dijo, vení mañana, otro día. Ese mismo día lo agarró, empezó a entrenar. Yo me quedé esperándolo. Cuando terminó, venía sudado, cansado, rojo. Y le digo, ¿cómo te fue? Me sacaron el jugo. Pero qué rico, me dice. Mira, y dice el entrenador, si puedo venir mañana. Y empezó a llegar 3 días a la semana. Después empezó a llegar todos los días. Entrenaba de 3 de la tarde a 7 de la noche. Salto alto, salto largo. Y ustedes, de verdad, vimos cómo el potencial que tenía. Nosotros como padres lo mirábamos. Él estaba muy feliz ahí. Pero cuando lo llevamos a eso y ahora, varios años después, vemos el fruto de esa disciplina. Y sabes que me recuerda cuando Jesús está el paralítico a la par del pozo y le dice, ¿deseas ser sanado? O sea, le hace la pregunta tan obvia que todo el mundo diría, pero ¿cómo le estás preguntando eso si hace años que está ahí? Porque la verdad que él tenía una posición tan cómoda donde todo el mundo hacía todo por él. Imagínate, le llevaban la comida, hasta lo cambiaban, me imagino. Todo lo hacían por él. Entonces, cuando a veces nosotros le pedimos a Dios que nos cambie y a veces Dios nos pregunta, ¿realmente quieres cambiar? Porque realmente cuando vamos a cambiar, vamos a tener que hacer un montón de cosas que tal vez otras personas hacían por nosotros, ¿verdad? Y dejar de ser perezosos en muchas áreas de nuestra vida, porque el cambio requiere acción, requiere fuerza, requiere valentía y requiere muchas veces pegarte contra ti mismo un montón de veces. Así es. Y perseverancia, ¿verdad, Antulio? Y por eso es que callar no es Ajá, amar. ese es el Exacto. punto. Es que al final callar no es amar, porque a veces tenemos personas cerca, nuestro cónyuge o posiblemente un compañero de trabajo, alguna persona en la iglesia, y a veces decimos, sí, no quiero tener problema, evitamos el conflicto, pero callar no es amar. O sea, si tú amas a una persona, vas a tener que decirle, vas a tener que moverte de tu zona de comodidad y arriesgarte eventualmente a una molestia, a una cara larga o a cualquier cosa, pero finalmente va a ser por amor. Porque el corazón es el tema. Si el corazón está sano, ¿verdad, Guillermo? Ajá. Creo que ahí está el secreto. Exacto. Y hay una frase que mi buen amigo tiene, y cuando la escucho, algo viene por ahí, es que en el amor del Señor. Y después, Es una broma hoy en día, sin embargo funciona. Sí. En el amor del Señor
se pueden decir cosas que probablemente sin ese amor del Padre pudieran ser ásperas y dolorosas y realmente más ofensivas que edificantes. Porque la idea es edificar, la idea es sumar entre los unos y los otros. Muy seguramente puede ser que yo esté cometiendo un error que no me he dado cuenta y puede ser que también hay otros errores que sé que lo que estoy haciendo y no me voy a excusar de que, ay, no sabía. No, sí, yo lo sé y no hay que sacar un curso de teología para darse cuenta que es pecado. Y sencillamente tengo un amigo que me dice, mira, chatío, estás haciendo algo que no es edificante y no es bueno para Dios, pero en el amor del Señor. Sí, y eso es lo que al final de cuentas Y la gente estamos que uno hablando más hoy. quiere, o sea, que te quedas con ese recuerdo que tuvieron la valentía de confrontarte y decirte la verdad, son las personas que más aprecias. Así es, las valoras. Y tenés que ser, así como sos para decir las verdades, también las tenés que aceptar, porque así como yo soy bien directa y todo, me ha costado, ¿verdad? Que amigas y todas me digan, te estás equivocada. Y mira, te quiero decir tal cosa, te he visto de tal forma. Y duele. Sin embargo, son las que más recuerdo con muchísimo amor porque han tenido la valentía de confrontarme y decirme la verdad. Y así como vimos en Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para instruir y para corregir a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Pues amigo, cuando te decimos lee la palabra, escudriña la palabra, medita en la palabra, ¿sabes qué? Lo que esto va a hacer es que te va a corregir y te va a evitar que otros tengan que corregir. La palabra te va a hablar a tiempo y fuera de tiempo. Y hoy, Maki, ¿qué te parece si cerramos haciendo una oración para que el Señor nos ayude no a pensar en otros necesariamente, aunque tal vez sí Dios nos pueda llevar a la acción, a hablar con alguna persona, pero también nosotros, dejar de ser necios en algunas áreas y empezar a tomar cambios radicales en nuestra vida? Oramos. Bueno, gracias Dios porque a través tal vez de esta lectura, a través de otras personas y a través de nosotros mismos y escuchar tu voz, Espíritu Santo, sabemos que hay cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida. Y tal vez le hemos dado larga, nos hemos hecho los que no vemos las cosas, pero hoy, Señor, sabemos que tú nos vas a dar el querer como el hacer y la valentía, sabiendo de que tú siempre nos acompañas, de tomar las decisiones y hacer los cambios necesarios para llegar a ser tu reflejo, Jesús. Así que te damos gracias por esta mañana, por la lectura que fue difícil de escuchar y fue confrontativa, pero que hará un gran cambio en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así es, queridos amigos, recuerden, callar no es amar. Yo lo hemos aprendido de una manera muy linda, tomado la palabra del Señor. ¿Y por qué te reís, Maki? Porque te encantó, te encantó. Está bonito, está bonito. Pero al final la cerramos bien. Sí, sí, porque sí. amar y querer no es igual. Callar no es amar es hablar. Ahí Así está. es, Amar es correcto, hablar. Vamos a correcto. tener que hablar. Callar no es amar es hablar las cosas, amarlas con sabiduría, con gracia, realmente directamente, no chismear al respecto, pero hacerle en amor, en el amor del Señor, queridos amigos. Así que vamos a hacer una ronda final de despedida porque aunque Werner no lo No, y crea, los tenemos ganadores. ganadores. No tiempo ¿Quiénes todavía. van a ir a la Sí, a la- sí, los quiero hacer sufrir. No, es cierto. Es solo para crear la atención. A ver, amigos, ronda final de despedida. Así es, gracias por estar con nosotros esta mañana. A unos Dios les ha dado el don de la exhortación. Recibe cuando alguien te da una exhortación porque te ama. Recuerda la paciencia que Dios te tiene a ti y esa misma paciencia úsala para hablarle a los demás. Si va a hablar y va a hablar con amor, tenga la seguridad que si utiliza la palabra de Dios, es el mismo Dios que está hablando porque esa palabra fue inspirada por Dios. Totalmente de acuerdo con mis amigos y de verdad es un regalo y un privilegio traer la palabra y recuerde que toda la palabra es inspirada por Dios y va a ser útil para muchas cosas, inclusive para redarguirnos, para corregirnos eventualmente. Amigos, en nombre de los tremendos, no digamos Néstor Villela, Guillermo González, mi queridísima Maki de Bro y Antulio Castillo, les deseamos el mejor de los días. Y recuerde, ni solo ni mal acompañado, nosotros les decimos, ¡vaya con Dios! Buen miércoles. Felicidades.